Estimados amigos, estamos en una nueva edición de su programa Plataforma Democrática para analizar los asuntos más importantes ocurridos en la presente semana. Este es un programa que se transmite a través del canal VHTV de Cable Más y se replica a través de las redes sociales de la Coordinadora Republicana y el portal La Veja. Soy Ángel Delgado y estoy en compañía de Víctor Andrés García Belaunde y Juan Cheput para llevar adelante el análisis de los acontecimientos más importantes. Saludándolos a ustedes dos, creo que es importante decir lo siguiente: el proceso político en sí ha bajado claramente en sus cadencias. Hay una suerte de conformismo aparente de que la cosa se ha normalizado en torno al régimen de la señora Boluarte. No se percibe lo que está debajo, al costado, arriba, en fin, hay una percepción que yo creo que los medios interesados están ayudando a desarrollarla. Pero entonces, el hecho político más importante de la semana, por ejemplo, es este redescubrimiento de los actos de corrupción en torno a la señora Sara Goray, en torno a Fernandini, y por el hecho de ser este periodista quien es, se ha desarrollado pues toda una campaña mediática que a los medios de comunicación le da cierto rating. Pero objetivamente este asunto, una vez estando preso Castillo, resulta ser un asunto de menor cuantía. Sin embargo, ese es el escenario en el cual nos encontramos. Pero yo creo que hay otros asuntos que, estando conversando antes de comenzar el programa, tienen su importancia y no han emergido a luz como corresponde. Por ejemplo, ¿cuál es la situación económica? ¿Cuál es la performance del Estado peruano en el campo de las finanzas públicas? ¿Qué está pasando con el endeudamiento, que de vez en cuando sabemos, pero repito, no ocupa un lugar central en el espectro noticioso del país? Igualmente, otro tema importante que ya por recurrente pareciera que deja de ser significativo, aunque creo yo que es el más importante en este momento, el de la inseguridad creciente en que vivimos todos, sigue siendo un asunto frente al cual el gobierno de la señora Boluarte y sus ministros no tienen ningún tipo de solución. Eso sigue caminando por su cuenta hasta que en un momento se produzca una situación crítica. En torno a eso yo quería conversar con ustedes dos y quiero entonces empezar con Víctor Andrés, preguntándole cuál es su opinión, cómo ve el panorama económico financiero del país, las últimas movidas del Ministerio de Economía, y también algo sobre el tema que tiene que ver con la situación de grave inseguridad en que vivimos todos los peruanos. Adelante, Víctor Andrés. Ángel, ¿qué tal? Buenos días. Salud muy cordial a ti y a Juan Cheput, por supuesto. Hola, ¿qué tal? Estoy un poco afónico, así que me van a notar una voz diferente, ¿no? Bueno, pero en fin, lo importante es que pueda hablar. Mire, yo creo que la situación del Perú es muy, digamos, no es grave, pero sí es una situación de cuidado en el sentido de que no estamos creciendo adecuadamente. Las inversiones han bajado muchísimo. Las inversiones, por ejemplo, la construcción que antes crecía de 22%, ahora crece solamente 2%, y era el gran motor que jalaba la tasa de crecimiento hacia arriba. Y la inversión privada y pública están por los suelos, la privada y la pública, ambas. La pública porque el Estado no funciona bien y la privada por los temores a que algo pueda pasar. Y nadie se preocupa del endeudamiento del Perú. El Perú ha estado muy endeudado en el pasado, es cierto, y fue superándolo poco a poco. Y el endeudamiento del Perú era muy pequeño, relativamente pequeño en referencia a su PBI, pero desde Humala a la fecha, y con Kuczynski incluido, el Perú se ha endeudado muchísimo. Y yo creo que se han endeudado 2 o 3 veces más de lo que debía en los años 2000. Y eso sí es preocupante. Eso sí es preocupante. Claro, todavía, según los expertos, yo no soy experto, no soy economista, manejo la economía de mi hogar, pero interpreto un poco qué cosa pueda pasar fuera, porque el Perú es un hogar de todos los peruanos, finalmente. Pero lo que sí llama la atención es que, si bien es cierto, la deuda no es preocupante,
porque hay de países muy endeudados, ni quiere hablar de Estados Unidos, pero de España, de Europa, y de nuestros vecinos que están también muy endeudados. Es cierto que el Perú no tiene ese nivel de endeudamiento, pero ha crecido mucho. Y no vemos nosotros que ese crecimiento esté traducido en obras. Yo acabo de estar ayer en el norte, por ejemplo, en el norte de Chico, y he demorado 3 horas en ir a Huaral, que está a 70 kilómetros. O sea, una carretera totalmente colapsada. O sea, la vía de evitamiento en el Perú es una vía de atollamiento, no de evitamiento. No evita, atolla. Entonces, la obra pública no se ha traducido en eso. Hay colas tremendas para la salud, para una cita médica en el salud. Y ahora vemos la infiltración de las gángsters de Castillo en el fondo de vivienda, para manejar vivienda. Coimas de 9 millones de soles para nombrar a directivo del fondo de vivienda. Eso es inédito. Eso es inédito. O sea, ¿cuánto están moviendo para que tú puedas pagar una coima de 9 millones para nombrar a directores? ¿Cuánto sacarán entonces para eso? Pero en el tema de la deuda, yo quisiera que el gobierno pueda responder algunas preguntas. Se ha emitido bonos por 10.000 millones de soles, a una tasa de 7.5 por allí, en soles. Antes se emitieron hace poco a tasa de 5%. Hoy día estás emitiendo bonos a mayor tasa. Es cierto que hay inflación en el mundo, pero la pregunta es, ¿ese endeudamiento para qué se va a usar? Porque hasta ahora no nos han explicado para qué se va a usar. Si es un endeudamiento para comprar dólares que está barato y pagar tu deuda en dólares en los próximos meses, bueno, creo que es razonable, que es una buena operación, pero eso no se ha dicho. Si es un endeudamiento para cubrir planillas de los empleados, fatal. Si es endeudamiento para cubrir gastos corrientes, fatal. O sea, tú te endeudas por algo que valga la pena y que te rinda después. Eso lo hace cualquiera. En tu casa tú lo haces. Tú te endeudas para comprarte un automóvil porque el automóvil para ti es urgente y necesario y te va a rendir más de lo que tú vas a gastar en endeudarte. Eso son reglas de 3. En el Perú la regla es la misma. ¿Cuánto te vas a endeudar y qué vas a hacer con el dinero? ¿Cuál es el costo-beneficio de ese dinero que es endeudarte? Claro, acá se ha celebrado, no, la deuda de los 10.000 millones que se han puesto en el mercado, hay sobreoferta. Han querido comprar mucho más y no ha habido más que venderles. Caramba, ¿es una buena noticia? Sí, claro que es una buena noticia, pero no es la noticia importante. Entonces, ¿para qué te endeudas? No es ¿por qué te aplauden? ¿Por qué te aplauden? ¿Cuál es el motivo del aplauso? Si es para cubrir un gasto corriente, fatal. Significa que estamos con huecos, que estamos con huecos en nuestra economía. Significa que estamos mal, que nos falta liquidez, que nos falta dinero para cubrir nuestros gastos, que los impuestos han bajado, que hay menos ingresos en impuestos y que gastamos más que lo que nos ingresa y lo cubrimos con deuda. Pero todo eso hay que analizarlo. Y lamentablemente en el Congreso nadie ha llamado al ministro de Economía para que le explique eso, que es una cosa elemental. Si hay un endeudamiento, la Comisión de Economía debería llamar a una persona y llamar al ministro y decirle, oye, ¿qué cosa ha pasado acá? ¿Por qué se endeudan? Y nadie lo hace. Están en otra, están pensando en los niños, en cómo le sacan provecho al cargo público que tienen. O están en Marruecos, están pensando en Marruecos, en el Sáhara, en el saharaui. Bueno, yo creo que ese es un tema, mi querido Ángel y Juan, que hay que plantearle al gobierno que explique la situación económica, que por suerte parecería que no es mala, pero igualmente es preocupante. El dólar está bajando. La baja del dólar hace al país un país caro para el turista. El Perú debe tener 3 o 4 millones de turistas, tiene ahora 2. Claro, es cierto que ha habido pandemia, es cierto que ha habido una serie de cosas,
pandemia, dengue, el 7 de diciembre, las muertes, la explosión social, todo eso es cierto. Pero hemos bajado de 4 a 2 millones, a menos de 2 millones. Bueno, la pregunta es, con $1 a 3.60 y no a 4, eso ahuyenta al turismo también. Lo vuelve un país caro, más caro que muchos países de la región y quizás de Europa o de Estados Unidos. Entonces, yo creo que es importante eso. Y finalmente, si el dólar ha bajado, ¿por qué no baja la gasolina? Que se compre en dólares. Claro. Y se pague en soles. Y así en todo. Toda la economía nuestra que está dolarizada, ¿por qué no baja? Y así bajaremos la inflación. Tampoco se hace eso. Entonces, yo creo que es importante que el ministro de Economía sea fiscalizado por un Congreso que lamentablemente no está fiscalizando. O por la opinión pública, que es finalmente la que al final fiscaliza mucho más que el Congreso. Muy bien, creo que es importante este enfoque de la situación actual del país, no solamente los conflictos que se dan en el ámbito político, no solamente las contradicciones, los problemas, los escándalos, de lo cual ya tenemos bastante, y por cierto, hay mucho ahí en abundancia, sino creo que hay que ver un poco esta dinámica que ha pasado casi desapercibida, que no merece la atención de los medios y que sin embargo es decisiva, porque si es que tenemos una mala performance económica, me refiero en la medida que los ingresos se han contraído y crecen los gastos, se produce un divorcio ahí entre ingresos y gastos, este financiamiento al cual has hecho alusión, Víctor Andrés, fuese una forma perniciosa de financiarlo y a la postre va a traer pues problemas en la medida que las brechas externas se van a crecer y se va a producir una situación crítica y caótica mucho más adelante, sobre todo cuando no tenemos mecanismos de inversión y reinversión, que es lo que implica, lo que justificaría que el país salga adelante, porque si el país sigue creciendo a una tasa significativa, entonces pues todos estos empréstitos, todas estas operaciones financieras, al final pues se resuelven en ese flujo de crecimiento, pero si no hay tal, ahí viene la distorsión, ahí viene las llamadas brechas, y en ese momento entonces vamos a vivir una crisis que felizmente se está postergando, no se ha desatado. El Perú tiene un fuerte sector de consumo interno principalmente, y el precio todavía elevado de los productos de los commodities, de los productos que nosotros exportamos y que son comprados por el mundo industrial, digamos, permite un ingreso que hace que no se produzca, digamos, una suerte de desfase dramático. Pero creo que es importante, como tú lo has hecho, empezar ya a detectar los síntomas, ¿no? Porque estos problemas arrancan en chiquito, arrancan en efectos que todavía no son nocivos, pero están y que sí anuncian una tormenta. Entonces, eso me parece importante. Yo quería, Juan, opinar sobre esto o sobre el otro tema que habíamos quedado. Ángel, yo quisiera una Sí, pequeña diligencia antes de que pases a Juan. Nadie ha dicho cuánto se está pagando en comisión por la venta de los bonos y quién va a ganar esa comisión. Porque en época de Kuczynski hubo una señora muy vinculada al señor Kuczynski, que era la comisionista en la venta, en la venta de los bonos. Entonces yo quisiera saber ahora quién es ese comisionista y cuánto cobra, si está dentro del rango mundial de comisiones o si son diferentes, y quiénes son los que van a cobrar, qué vinculación tienen con el gobierno o con los amigos del gobierno. Eso también es importante y eso no se ha aclarado. Eso es parte de la entonces yo traslado la preocupación, la interrogante a Juan para que a ver si podemos responderla. Adelante. Bueno, un saludo tanto para ti como para Vitocho. Yo considero de que la pregunta que plantea Víctor Andrés es difícil de responder, o más bien fácil de responder, en el sentido que yo me decepcionaría, no encontraría un protagonista válido porque este gobierno no está fiscalizando, este Congreso no está fiscalizando.
Y por otro lado, la preocupación de Víctor Andrés es válida por varias razones. Hace un rato tú, Ángel, señalabas que el precio de los commodities en cierta medida nos salva, pero tomemos en cuenta lo siguiente. Si el dólar en estos momentos, en relación al sol, se ha debilitado, entonces Va a la reducirse. moneda peruana reduce los soles que recibe cada exportador por sus exportaciones. Y Así por es. lo tanto va a pagar menos renta. Entonces eso va a generar otro forado. Ahorita hay un problema para los exportadores. Así En es. cierta medida, la agroexportación y la minería eran las columnas vertebrales de este sostenimiento económico y ahora están sufriendo por este sol fuerte, ¿no? Que para unos, obviamente, es una alegría para los que importan, pero en el Perú no se importa mucho. Y si se importa, no se importan bienes de capital, es decir, maquinarias, ese tipo de cosas. Yo creo que el problema Las exportaciones. fundamental, así es, el problema fundamental es que no estamos viendo la situación del país a mediano y largo plazo. En estos momentos hay una relativa calma, pero la crisis económica está golpeando cada vez más a todas las regiones. Y la crisis económica tiene una serie de indicadores sociales que demuestran que algo está pasando y negativamente, ¿no? Por ejemplo, la delincuencia. La delincuencia es hija directa de la desesperación y la desesperación es hija de la pobreza. Entonces, si tú tienes un país donde solo en los últimos 2 años hemos pasado de 6 millones de pobres a 10, como consecuencia de las pésimas medidas del lagarto y la pandemia, eso es un tema, y felicito a ustedes por haber puesto el tema económico sobre el tapete, del cual no se está hablando. Queridos amigos, hace tan solo 2 años en el Perú había 5.600.000 pobres, hoy día hay 10. Y si a eso le agregamos que no hay inversión privada ni pública, y tampoco hay bonos en estos momentos, pues la forma como se financia el gasto en el Perú está paralizado. Como sabemos, el gasto tiene 3 pilares, ¿no? 88% es inversión privada, 10% es inversión pública y 2% es bonos, ¿no? Eso está en la Ley General de Presupuestos, de Financiamiento. Y se ha mantenido ese estándar en los últimos años. Y si ahora la inversión privada es negativa, y de allí quiero yo llevar las cosas al tema político, la señora Boluarte está actuando con una gigantesca irresponsabilidad, porque ella es consciente, ella es la culpable, que en estos momentos no existe inversión, ella y el señor Alberto Otárola, y sin embargo se han olvidado del tema del adelanto de elecciones. Como bien me decía un empresario de primerísimo nivel, y como me lo dijo en una conversación privada, no soy yo quien el autorizado a difundirla, pero es un big shot, un gran empresario peruano, que me dijo: Juan, políticamente estos sinvergüenzas pueden quedarse hasta el 2026. Y de hecho, son tan descarados que se pueden quedar hasta el 2026. Pero la economía no va a resistir. Y se está cumpliendo eso, y eso me lo dijo en testigo de 2 amigos hace 3 meses. Y efectivamente, la economía está en caída libre porque no hay inversión, no hay confianza, y sobre todo, un inversionista extranjero que ve a una manga de sinvergüenzas en el Congreso, ¿cómo se va a atrever a invertir? Si estos señores pueden cambiar las reglas de juego como se les da la gana mañana. Los comentaristas locales no se dan cuenta que en el mundo hablan del pésimo nivel del Parlamento peruano, plagado de delincuentes, plagado de gente sin ningún tipo de nivel. Y como decía un columnista español ayer, diciendo, nosotros tenemos un mal Parlamento, pero el Perú lo tiene peor, ¿no? ¿Por qué? Porque en el Perú se ha normalizado el descaro. Y eso es lo que está pasando. Son sinvergüenzas de marca mayor, pero son felices de ser sinvergüenzas. Porque sucede otra cosa. No existe el control cruzado. Mira, yo perdí, espero no haberlo perdido definitivamente, mi amistad con César Villanueva porque sustenté su acusación en diversos ámbitos, ¿no? Intervino gente de otros partidos a pedirme que me calme, ¿no? Y no era cuestión de calmarme, ¿no? Sino morigere mi discurso, pero el señor y otro amigo, el general Donaire, 2 personas que se resintieron conmigo porque me correspondía
acusarlos, mediática y públicamente no estar del lado de ellos, y fueron desaforados del Congreso. Uno está preso y el otro, ambos están presos. Pero en el caso de Donaire, él permanecía con cierto nivel de protección contra el cual actué con otros parlamentarios, no solo, es necesario señalarlo. Pero había ese control cruzado entre parlamentarios, entre colegas. Hoy en día, los señores se pueden ir a Marruecos, los señores pueden estar de viaje, puede haber una serie de desatinos y entre ellos no hay acusaciones. Hay una complicidad generalizada. Porque para mí hay un solo partido político en el Perú y se llama Somos 2026. 130 sujetos que lo único que quieren es quedarse hasta el 2026. Les importa un comino el país. Y es por eso que no hay control. La señora Boluarte está feliz, pero no tengo dudas de que se está germinando en estos momentos una respuesta social que en los próximos meses se va a activar. Sí, pues efectivamente hay una inercia muy peligrosa en el campo político a la cual se la considera que es una suerte de normalización, pero eso es aparente en la medida en que no percibe que tras ese manto de superficie hay una profunda ebullición de un conjunto de problemas. Creo que en esta oportunidad, en la primera parte, hemos tratado los temas económicos que Víctor Andrés con mucha justeza y precisión ha señalado y que son pues problemas que en el caso de no atacarse ahora van a desencadenar en los próximos meses o años una crisis gigantesca que la vamos a pagar todos. Ese es un tema que, por ejemplo, no está en el radar, no está en la agenda gubernamental. Los temas de inseguridad siguen creciendo, se habló de algunas medidas, pero en lo fundamental no hay nada. Se anunció inclusive con bombos y platillos, recuerdan ustedes, una gran reunión del Comité de Defensa de la Seguridad Ciudadana, encabezado por la Presidenta de la República. Ninguna consecuencia a partir de eso, y la situación sigue igual, no hay ninguna mejora. Y por cierto, los problemas de naturaleza subversiva están latentes. Ya empiezan los primeros movimientos de calentamiento en el sur del país, en Puno. Es verdad que no ha tenido mucha acogida, pero así son las cosas. Van a empezar a agarrar primero cierto calentamiento, para decirlo en términos deportivos, y después agarrará viada y tendremos una situación parecida, porque, repito, las cosas se están postrando y este es un gobierno que ha generado una imagen de falsa normalidad, a la cual lo peor de todo es que todos quieren de alguna manera creer y contribuir. Y parte de eso, por ejemplo, es esta comisión de distinguidos miembros del foro, destacados constitucionalistas, muchos de ellos, la mayoría, gran amigos nuestros, personas honorables, que aquí no hay ninguna crítica personal, pero que en este juego político justamente es un factor más de esa pseudo normalización, ¿correcto? En la medida que la foto de la señora Boluarte, hartamente desprestigiada, por las razones que ya lo hemos dicho muchas veces, aparece pues con personas que le van a dar su nombre, su prestigio, e intentar levantar, porque no, ni siquiera queda claro cuál es el objeto de esta comisión. Si fuera una que va a preparar una batería de proyectos de ley para, no sé, para destrabar la inversión o para mejorar el régimen constitucional, si fueran a preparar algún conjunto de reformas de esta naturaleza, bueno, podría justificarse porque van a dar un producto, pero aquí más bien es una comisión asesora que lo que más parece, como dice la revista Hildern en sus 13, es una comisión de defensa, es una comisión de defensores de la señora frente a los problemas que tiene en el campo interno, las imputaciones, las investigaciones por los sucesos acaecidos en el sur del país, a la cual se le imputa responsabilidad, y los problemas internacionales. Entonces, que un grupo destacado de constitucionalistas que ni siquiera son abogados especializados en temas penales, hay que decir esto importante, porque lo que necesita la señora Boluarte es, en todo caso, un equipo de gente experta en los temas del derecho penal y no tanto en los asuntos constitucionales. Pero, en fin, se lo revierte con el objeto de dar una sensación de normalidad y peor aún, de que la cosa está mejorando, de que ahora hay una confianza, de que son sectores nuevos que le inyectan pues
cierta esperanza y vitalidad a un régimen que en verdad es decadente y que en lo fundamental es incapaz. Sobre esto yo quería conocer la opinión de ustedes. Empezamos contigo, Víctor Andrés. ¿Qué te parece esta comisión? ¿Cuál es el curso de la señora Boluarte? Efectivamente hay una suerte de resurgimiento, de afirmación, como algunos quieren ver y sostener, o estamos en más de lo mismo y en cualquier momento esta apariencia de calma puede trastocarse en una situación muy violenta como lo que ya ocurrió a comienzos del presente año. Adelante. Bueno, tontos útiles pueden ser. Tontos útiles se pueden convertir. En tontos útiles puede ser calificada esta comisión si no se define para qué sirve, como bien tú lo dices. Yo creo que nadie duda de la calidad de los miembros, algunos políticamente indefinidos, algunos políticamente timoratos, algunos políticamente indiferentes al quehacer político diario, pero ahí están, nadie duda de sus calidades profesionales y expertos en derecho constitucional, pero me llama la atención que acepten ser miembros de una comisión sin saber para qué. Parece que es una comisión de blindaje. Sí, ¿no? de blindaje. De blindaje y no han dicho algo elemental. Señora presidenta, usted no puede viajar con una norma que le permite manejar el país por control remoto. Una cosa elemental. Una cosa elemental. Me parece que eso es el tema, ¿no? Ese es el tema. Y he leído las expresiones de uno de ellos que dice que la señora presidenta tiene que viajar. Es necesario que viaje para buscar inversiones y mejorar la imagen del Perú. Yo creo que los viajes pueden también empeorar la imagen del Perú con ella afuera. Hay que ver lo que hizo en Davos, que estuvo fatal, estuvo fatal. Fue un viaje fatal. Ahora ella quiere conocer Bruselas, quiere conocer París y Madrid. Le quiere viajar ahí, pero cuidado que el viaje puede ser contraproducente. Pero el constitucionalista que es miembro de la comisión sostiene que tiene que viajar, pero que no sabe si es constitucional o no que maneje el país a control remoto. ¿Cómo? Un constitucionalista que no sabe una cosa tan elemental. Entonces mejor que traiga un ingeniero mecánico. Pero mejor que traiga un ingeniero mecánico, porque si un constitucionalista no sabe si puede con un proyecto de ley viajar y manejar el país a control remoto, entonces, bueno, estamos muy mal, ¿no? Entonces yo creo que ahí no hay un deslinde. Yo entiendo que el poder es un atractivo para mucha gente. Y sobre todo para profesionales de cierta calidad que se sienten que este es un reconocimiento a su valía profesional y académica. Entonces, claro, se sienten que es como una condecoración. Desde la presidencia saben que yo sé bastante, que soy un experto, que bien que me hayan reconocido como tal, sin darse cuenta que ese reconocimiento con una mano se puede destruir con la otra. Eso es lo que yo creo. Sí, pues comparto esa situación. Es increíble, pero la verdad que el contenido de esto no se conoce y cualquiera podría parecer que, bueno, es una comisión para que elabore algún producto. Si así fuera, podría justificarse, pero si no es así, entonces están al servicio ¿qué? De las preguntas o de los actos que más parece una comisión de defensa y blindaje. Yo creo que esa es la definición exacta. Yo suscribo a esa afirmación hecha. Y no sé, te pregunto a ti, Juan, ¿qué piensas de esto? En fin, ¿cómo ves tú la comisión en el contexto de una Boluarte que quiere pues llegar a como sea, aunque el país se destroce en el camino, al 2026, honrando el juramento que hizo el 7 de diciembre en la noche, ¿no? Cuando ella juramentó hasta julio del año 2026, ¿correcto? Entonces, está en lo suyo, ¿no? Hay que por lo menos reconocerle eso. Con excepción de un abogado ahí que puede ser hoy día consultor del Congreso y mañana si lo contratan para atacarlo, lo hace, ¿no? Un figuretti consumado. Yo creo que ahí hay personas honorables en ese grupo. Ahora, Sí.
de lo que se habló al inicio, desde un principio, ¿no? Sobre el tema de la convocatoria, era que querían asesorar a la presidenta para responderle a López Obrador e inclusive para viajar al país, hacer periplos explicando la posición peruana. Eso, bueno, fue cuestionado de inmediato por algunas personas, entre ellas yo, en un par de programas, de repente ustedes también. Sí, Y les claro. digo lo siguiente, ¿no? La respuesta entre Manuel López Obrador no es jurídica ni diplomática, es política. Y si se quiere mandar a alguien a explicar la posición peruana, tienen que ser políticos, no distinguidos miembros de la jurisprudencia o abogados, en la mayoría de los casos constitucionalistas. Pero por otro lado, yo considero que este grupo, estos apéndices que cada cierto tiempo se dan, ¿no? El conjunto de notables, ahora este grupo, el Consejo de Defensa, etcétera, etcétera, son manotazos de abogado, de gente que no entiende lo que quiere saber. Y a mí me apena porque tengo mucho cariño y respeto por personas que están en ese grupo, pero veo y coincido con Vitocho de que los están tomando de tontos útiles. Porque más que defender a Dina Boluarte, los van a callar. Es como a mí, ¿no? Que a veces amigos me dicen, mira, lo único que queremos es que te calles, ¿no? No digas nada, ¿no? Claro, claro. Y dice, no está... Perfecto, Lo único que perfecto. queremos es que te calles. Y en este caso, ¿cómo van a criticar al gobierno si ya son parte de un comité consultivo del gobierno? Además, otros grupos ahí de políticos que rodean a Dina Boluarte, bueno, el caso de Daniel Maurate también queda disminuido, ¿no? Pues el consejero jurídico de la presidenta es el ministro de Justicia. Yo no aceptaría, si yo fuera ministro de Justicia y me ponen un consejo consultorio, me marcho. Porque ¿qué significa? Que yo no tengo la valía, no tengo la capacidad suficiente como para servir de asesor jurídico de la presidenta de la República, más aún en temas constitucionales, etcétera, etcétera. En todo caso, yo soy la caseta de peaje para llegar al Consejo de Ministros, no un alter ego directamente a la presidenta. Y ojo, que tenemos a un premier que es abogado, que nosotros conocemos de muchos años, que es Alberto Tarola. Entonces, tal y como es el acuerdo nacional, tal y como es los grupos de notables, ¿no? Esto simplemente no va a servir para nada. Y mira, y otro punto que acaban de tocar ustedes, tú como comentario y en el ámbito de la reflexión, Vitocho, es increíble que no se den cuenta de los alcances del artículo 115 de la Constitución. Realmente, ¿a qué nivel ha llegado nuestro país? Que algo que es clarísima, la línea de sucesión presidencial, quiera reemplazarse con una ley de desarrollo constitucional vía Zoom. ¿Estos señores saben lo que eso significa a futuro? ¿Tienen conciencia de lo que puede significar en términos de realismo político en el futuro? O sea, ¿para qué quiero vicepresidente si me puedo ir de frente? O sea, ya no existe, pues, ya no necesito vicepresidente, puedo despachar de cualquier lugar del mundo, Sí, sin pues. ningún problema. Entonces, la figura del vicepresidente, ¿para qué queda? Simplemente si me muero. O sea, no están, mira, es algo que yo le dije a Luis Galarreta cuando era parlamentario y antes a Luz Salgado, y a los presidentes de la Comisión de Constitución del Fujimorismo, que dicho sea de paso, creo que uno de los grandes males del Perú de los últimos años es que la Comisión de Constitución esté en manos de los fujimoristas. Eso lo puedo sustentar por los desatinos permanentes que tienen ellos al frente de la Comisión de Constitución. Es uno de los grandes males. No el fujimorismo como partido, el fujimorismo como incapacidad política e intelectual para entender lo que es una constitución. ¿No? Se aferran a la del 93 y no se dan cuenta que una constitución, en el tiempo siendo un marco conceptual, jurídico, ¿no? La ley de leyes, merece ciertos ajustes. Entonces, yo le decía, no puede ser que una ley de desarrollo constitucional se trate en el Pleno en 1 hora, en media hora. Señores, este es el resultado de la Comisión de Constitución al voto, ¿no? O sea, yo reclamaba un pleno constitucional, ¿no? Un par de plenos constitucionales porque hay legislación comparada, uno tiene que analizar las consecuencias, ¿no? Ver los precedentes. Un desarrollo constitucional, una ley de carácter constitucional, no puede discutirse en 15 minutos ni a través de los medios de comunicación, que es lo que se está haciendo ahorita. Necesita viajar, es el único argumento jurídico para permitir que Dina Boluarte se despache por el país, con la misma tecnología
que haría un consejo de ministros, con la misma tecnología puede representarnos en el extranjero, sin ningún problema. La señora Boluarte sabe lo que es despachar con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. La señora Boluarte sabe lo que es llamar la atención en un consejo de ministros. La señora Boluarte entiende lo que es la función presidencial, que a veces requiere de la presencia física para ejercer un liderazgo pleno. Ella cree que tiene el mismo efecto un mensaje a la nación desde Marruecos que un mensaje a la nación desde Palacio de Gobierno. La señora Boluarte no tiene ni idea de lo que es la presidencia de la República. Y Alberto Tarola menos. Por lo tanto, creo yo que ya yendo al plano de la política de coyuntura, Alberto Tarola y su ambición le están haciendo tremendo daño al Perú también. Y permanece en su puesto como lo permaneció Aníbal Torres, simple y llanamente porque hay en el Congreso una complicidad pasmosa que ha claudicado de lo que es ser oposición. Sí, pues es una complicidad que está basada en el objetivo común de durar. Durar, esa es la consigna. Y ahí, mira tú, más allá de las divergencias ideológicas y políticas, hay una aproximación básica que es eso. En consecuencia, todos se vuelven tolerantes, todos al final piensan que ya pasó la amenaza que significó Pedro Castillo, No, mira, hemos y entrado en una etapa permíteme, nueva como y ya está punto, acabando ¿no? el programa, decir algo, ¿no? La Sí. sinvergüencería como forma de hacer política es otra cosa que nos va a hacer daños en todo ese siglo. Porque los futuros parlamentarios ya aprendieron que comportándose como un cártel, ¿no? Uniendo esfuerzos, nadie lo saca del Congreso. O sea, el concepto de legitimidad ya lo pulverizaron. Los próximos congresos pueden tener 0%, pero si a los niñitos se les da la gana de no moverse del Congreso, nadie los mueve. Ese es el problema de tener a sinvergüenzas en diversos lugares. Obviamente hay excepciones, ¿no? Pero de tener a sinvergüenzas en el Parlamento. Sí, pues efectivamente, ya no hay eso que se llama dignidad. Eso ha pasado un poco a otra vida. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Yo muy contento de haber contado con el respaldo, las opiniones tan valiosas de ustedes dos, y espero que eso también sea apreciado por todos ustedes, amigos, que nos siguen semana a semana en su programa, en su programa Plataforma Democrática. Simplemente agradecerles una vez más por su fidelidad, por su presencia, por el seguimiento, y decirles que estaremos la próxima semana con nuevos comentarios sobre los asuntos que van discurriendo en nuestra querida patria. Nos vemos entonces la próxima semana y les decimos muchas gracias y hasta la próxima.